Determinando la medida de los segmentos en la pirámide de acuerdo a la información suministrada. En este caso nos están diciendo que la altura h mide 10, o sea, este segmento mide 10. Que la medida de m es de 15, esta medida. Y nos piden la medida de p. Entonces podrán visualizar que estamos trabajando con el siguiente triángulo. En dicho triángulo, P es la hipotenusa, por lo tanto, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la suma de los catetos, que son 10 y 15, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, donde esto nos da 100, 225, igual a P al cuadrado, nos da 325 y B igual a P al cuadrado, y para eliminar el 2, recuerde que se saca raíz a ambos lados, que nos da raíz de 325, siendo la medida de P. Pueden pausar un momento para analizar la respuesta. Otro ejercicio. Si nos dicen que B mide 8, B es la medida del lado. Entonces todo este lado mide 8. Pero entonces significa inmediatamente que la medida de M es la mitad, que es 4. Nos dicen que P mide 12. Entonces aquí la medida de P es 12. Y nos preguntan por el área lateral. Es más sencillo. Recordemos que la fórmula del área lateral de toda pirámide es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide dividido entre 2. Si el lado de nuestra pirámide mide 8, quiere decir que el perímetro, como un cuadrado tiene 4 lados, el perímetro de la figura va a ser 8 por 4, que resulta 32. Por la apotema a la pirámide, pero recuerden que P es la apotema a la pirámide, que ya nos dijeron que mide 12, todo dividido entre 2. Esto nos resulta 32 multiplicado por 12 dividido entre 2, 192, que sería la medida del área lateral de nuestra pirámide. Pausen para analizar la respuesta. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio podemos apreciar que nos dicen que h mide 12, que es esta medida. Nos dicen que r, que es el radio de la pirámide, 10 raíz de 2, y nos preguntan por a, la arista de la pirámide. Por lo tanto, estamos trabajando con el triángulo rectángulo. Siguiente. En dicho triángulo rectángulo, entonces, podemos visualizarlo por aparte para hacer más sencillos nuestros cálculos de la siguiente manera. Donde sabemos que esto mide 12, esto mide 10 raíz de 2 y nos piden la arista, donde la arista es una hipotenusa. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. Aquí tenemos que tener un especial cuidado del 10 raíz de 2 e ingresarlo entre paréntesis. En costumbre general, ideal es que los catetos vayan entre paréntesis. Esto nos resulta 144 más, para que observen en la calculadora, 10 raíz de 2. Se cierra el paréntesis, noten que el cursor se mueve a la derecha para cerrar correctamente el paréntesis. Elevado a la 2 nos da 200. Igual a al cuadrado. Esto es 344 igual al cuadrado, y para eliminar el 2 sacamos raíz. Entonces nos resulta que a, la arista, la pirámide, es raíz de 344. Pausen para analizar la respuesta. Siguiente ejercicio. Nos dicen que el valor de B es 16. Recuerden que B es la medida de los lados, por lo tanto este lado también mide 16. Pero eso significa que M mide la mitad, que es 8. Nos dicen que la altura es 16, que es esta medida.
y nos piden el valor de P. Por lo tanto, estamos trabajando con el siguiente triángulo. Con la altura M y la medida de P. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Podemos dibujarlo aparte para facilitar nuestros cálculos, donde esto es 16, esto es 8 y esta es la medida de P. Si pueden recordar triángulos especiales, podríamos... No, disculpen, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras tal cual, donde entonces los catetos son 16 y 8, igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. Esto nos resulta, simplifiquemos nuestros cálculos, 16 al cuadrado, nos resulta 256. 8 al cuadrado es 64, igual a P al cuadrado. La suma, 256 más 64, nos resulta en 320, igual a P al cuadrado. Por lo tanto, para eliminar el 2 sacamos raíz y sería raíz de 320 el valor de P. Si gustan pueden simplificar la raíz o pasarlo a decimales, pero ya ahí la respuesta está correcta. Pausan para analizar la respuesta. En el siguiente ejercicio nos dicen que la medida de la arista es 16, que la medida de P es 10 y nos piden la medida de B, que es el lado. Para averiguar B tenemos entonces que utilizar el siguiente triángulo rectángulo, que es el que se forma con la apotema de la pirámide que nos dieron que era 10, este pedacito que corresponde a la mitad del lado y la medida de la arista. Noten que en este caso el ángulo 90 grados se forma acá. Separando el triángulo para que sea más fácil de analizar, tenemos lo siguiente. Donde entonces esto es X, esto es 10 y esto mide 16. En este caso X es un cateto. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos, que son X y 10, recuerden que los catetos son los que forman al ángulo 90, es igual a la hipotenusa, que es el segmento más grande, cada uno al cuadrado. Esto nos da X al cuadrado más 100, igual a 256. Y recuerden que para eliminar el 100 se debe restar ambos lados. Al restarlo, este se nos elimina y nos resulta X al cuadrado igual, y 256 menos 100 nos quedaría, bueno, escribámoslo para que sea más fácil, X al cuadrado igual a 156. Por lo tanto, X, para eliminar el 2 sacamos raíz a ambos lados y nos resulta, donde este se cancela, y queda raíz de 156. Esa es la medida de X, pero recuerden que la pregunta era la medida del valor de B. B es el doble de X, por lo tanto la medida de B va a ser 2 veces raíz de 156. Pausan para analizar la respuesta. Siguiente ejercicio. Nos dicen que la medida de M es 12 y que la altura de nuestra pirámide mide 14 y nos piden la medida del área total. Recuerden que para el área total de toda pirámide se suma el área de la basal, que es el área de la base, más el área lateral. El área de la base de una pirámide de base cuadrada es un cuadrado, cuya área de un cuadrado es lado por lado o lado a la 2. Nos dijeron que M mide 12, por lo tanto todo el lado mide el doble, que es 24. Por lo tanto el área de la base es 24 al cuadrado, que si no me equivoco es 576. Verifiquémoslo. 576. Por lo tanto el área de la base es 576. Ahora nos falta el área lateral. El área lateral de toda pirámide
es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide dividido entre 2. Ahora, el perímetro de la base, como la base es un cuadrado, el perímetro de la base va a ser 24, que es lo que mide nuestro lado, por 4. Eso nos da 96. Ya tenemos el perímetro de la base. Nos falta la apotema de la pirámide. Como podrán notar, el triángulo que se nos está formando acá, con la altura, la medida de m y la apotema de la pirámide, es un triángulo rectángulo. Separando el triángulo para que sea más fácil de analizar, tenemos lo siguiente. La medida de la altura es 14, la medida de m es 12 y la medida de la apotema es la que tenemos que determinar, pero la apotema es una hipotenusa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que P, que la suma de los catetos, que son 14 y 12, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso nos da 14 al cuadrado, 196. 12 al cuadrado es 144, igual a P al cuadrado. Eso nos da 340, igual a P al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de 340 es la medida de P. Ahora bien, solo nos falta determinar el área lateral. Separemos este cálculo para que no nos estorbe. Y entonces el área lateral va a ser el perímetro de la base, que ya dijimos que era 96, por la apotema de la pirámide, que ya sabemos que es raíz de 340, todo dividido entre 2. Eso, ingresándolo en la calculadora, nos resulta 96 por raíz de 340 dividido entre 2. Eso nos da 885,08. Recuerden que es el tercer decimal, de 5 en adelante se redondea y 7 se le aumenta un dígito. En este caso sería 0,08. Listo, ya tenemos el área lateral. Pero recuerden que lo que nos piden es el área total. Por lo tanto, el área total tenemos que tomar nuestros dos resultados, este resultado, y sumarle el área de la base, que era 576. Eso nos da un resultado de área total de 1461. Entonces el área total es de 1461,08. Y listo. Ese sería el área total de nuestro ejercicio. Pausen para analizar los pasos. El último ejercicio de esta parte nos dice lo siguiente, que la medida de la altura de nuestra pirámide es de 12. Nos dicen que el radio mide 10 raíz de 2. Y nos preguntan por la medida de B, o sea la medida del lado, de M, que va a ser la mitad de lo que mide al lado, y de P, que es la apotema de la pirámide. En este caso es muy importante, para poder resolver el ejercicio, que visualicemos el cuadro de la base. En este caso donde aparte se puede ver de la siguiente manera, donde este era el radio de la base, que mide 10 raíz de 2, y esta es la medida de M. En este caso necesitamos visualizar la siguiente figura, este cuadrado pequeño, donde tenemos la diagonal de este cuadrado, que es 10 raíz de 2. Habíamos analizado que una propiedad de los cuadrados es que la diagonal de todo cuadrado es igual al lado multiplicado por raíz de 2.
Como esta diagonal mide 10 raíz de 2, eso quiere decir que los lados de nuestro cuadrado pequeño miden 10. Pueden obtenerlo también aplicando el teorema de Pitágoras. Pero esto significa que m mide 10. Entonces m mide 10. Por lo tanto, el valor de b es el doble, que es 20. Porque recuerden que b, que es la medida de los lados, mide el doble de esta medida. Y aquí ya tenemos el siguiente triángulo rectángulo, donde esta medida es de 12. Esta medida ya sabemos que mide 10. Y el valor de P, que es una hipotenusa, se calcula entonces con la suma de los catetos, que son 10 y 12, igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto nos resulta 300. Bueno, hagámoslo por pasos. 144 más 100 igual a P al cuadrado. Esto es 244 igual P al cuadrado. Y entonces P es raíz de 244 igual a P. Esa sería la medida de nuestra apotema. Ahora bien, nos preguntan por el área lateral y el área a la base. La base, recuerden que M mide 10, pero B era 20. Por lo tanto, el área de la base va a ser 20 al cuadrado, porque es el área de un cuadrado lado a la 2. Eso nos da 400. Y finalmente el área lateral es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide dividido entre 2. Como el lado mide 20, el perímetro de la base va a ser 20 por 4, porque son 4 lados. Eso nos da 80. Por lo tanto, el perímetro de la base va a ser 80 por la apotema de la pirámide, que ya sabemos que es raíz de 244, todo dividido entre 2. Esto nos da 40 raíz de 244. O si lo ingresan en la calculadora, nos resulta 80 por raíz de 244 dividido entre 2, nos da 624,82 al redondear. 624,82. Recuerden que este símbolo significa aproximado porque estamos redondeando nuestro resultado. Para el caso de mis estudiantes, este último ejercicio tiene un nivel de dificultad alto. Es más apropiado para el nivel de 10º año, donde tienen que calcular áreas de polígonos más complejos.